El Evangelio de Lucas registra cuidadosamente sermones y incidentes, ocasiones de la vida de Cristo que demuestran su deidad, el hecho que Él es Dios, que demuestran que Jesús tiene poder que solo pertenece a Dios, porque Él es igual a Dios. ¿Me explico? Debemos de tener en mente algo que yo no entendí por muchos años, y el hecho que hijo de Dios no significa que Jesús ocupa un lugar, ¿cómo se dice? En un segundo lugar o una posición más baja que el Padre. ¿Verdad? Hemos explicado esto y lo seguimos explicando, porque los judíos en ese entonces, cuando ellos escuchaban a Jesús decir que Dios era su Padre, que Dios lo había engendrado, se fijan especialmente en el Evangelio de Juan, que repetidamente trataban de matarlo, apedreándolo, y ellos decían, porque tú siendo hombre te haces igual a Dios. Y él hacía las obras que hace Dios. Y aquí Lucas en su Evangelio, ¿verdad? Él demuestra que Jesús tiene poder sobre el mundo animal. Es decir, por ejemplo, en una ocasión, parece que en el capítulo 5 de Lucas, los discípulos habían estado pescando toda la noche sin resultado. Y Jesucristo, que no era pescador, era un carpintero, ¿verdad? Les dice, entren un poquito más al mar. Después que dio una predicación, no voy a contar toda la historia, ¿verdad? Y luego dice, parece que les dice, echen sus redes a la derecha. ¿Y por qué a la derecha? ¿Por qué no a la izquierda? Siempre lo hacemos a la izquierda, whatever. Hicieron lo que Jesús, y dijeron, ¿verdad? Nosotros hemos pecado toda la noche y no hemos, sin ningún resultado. Pero a tu palabra lo hacemos. Echaron la red. ¿Verdad? Tenían tantos peces que las redes se rompían. Tenían que invitar a otros pescadores que yo creo que nunca lo hacían. Son nuestros, su trabajo. Y me estoy explicando, invitaron a otra gente, a los demás pescadores, ayúdenos, ¿verdad? Cristo demuestra su poder sobre los animales, ¿verdad? Cristo demuestra su poder sobre la naturaleza. Vemos que los discípulos estaban cruzando el mar de Galilea, vino una gran tempestad pensando que se iban a ahogar. Cristo con una palabra, ¿verdad? Cálmate, paz, sea la paz. Maravillosamente el mar, las tempestades, las olas se pusieron en paz, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cristo demuestra su poder sobre la naturaleza. Él demuestra su poder, repetidamente vemos que él tiene poder sobre la enfermedad y aún sobre la muerte. En Lucas a lo menos una vez él resucita varias personas. Pero aquí en el Lucas capítulo 8 vemos otro incidente en la vida de Jesús en el cual él demuestra su poder sobre Satanás y las fuerzas demoníacas o las fuerzas satánicas. El hecho que él tiene el poder para aplastar la cabeza de la serpiente, así como fue profetizado en el primer libro de Génesis, donde, ¿verdad?, Moisés escribió, o Dios le dice, ¿verdad?, a la serpiente que un descendiente de la mujer va a aplastar tu cabeza, va a herir tu cabeza. Y es una profecía media que yo por muchos años nunca la vi significante hasta que escuché un experto en la Biblia decir, ese es el primer anuncio del Evangelio, que un descendiente de la mujer va a vencer a Satanás. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Cristo tiene el poder para aplastar la cabeza de serpiente, y la Biblia aún el apóstol Pablo dice que mediante su muerte él desarmó las fuerzas satánicas. Y entonces, ¿sabes? La fuerza principal que tiene el diablo es engaño y mentira. ¿Me explico? Es la única, ¿verdad? Y lamentablemente mucho. Aquí vemos, yo creo que es uno de los más grandes y espectaculares liberaciones que Jesús hizo. Un hombre que está poseído por a lo menos 2,000 demonios. Porque cuando Cristo le pregunta su nombre, nos llamamos legión. Una legión se componía de 2,000 soldados. Imagínate, ¿verdad? Pero fue liberado. Por eso, ¿verdad?, llamamos a esta historia el maniático que se convirtió en misionero. No quiero ser como aquel, no sé si estoy diciendo un disparate o no,
hace muchos años, un ex drogadicto de San Antonio que predicaba, vino y predicó acerca de Lázaro, ¿verdad? Del rico y el mendigo. Yo sé, pero no sé si debería hacer eso. Pero no es una palabra, no es una maldición, ¿verdad? Pero, y todo el sermón, y aunque mendigo, salía con mendigo. También yo no quiero, no sé si estoy saliendo con uno. Yo tiendo a veces a pronunciarlas en inglés, pero en español, me explico, maniático, pero whatever. Una de las cosas interesantes como introducción, yo creo que es interesante, que Cristo revela que hay un mundo, hay un reino espiritual, hay un reino invisible que coexiste con el reino material que nosotros vemos aquí a nuestro alrededor. Un reino cuyo líder es, desde luego, no el cucuy, pero el diablo, Satanás, y que es jefe de una vasta, numerosa, innumerable, bueno, no sé si innumerable, pero ¿verdad? Un innumerable ángeles caídos, ¿verdad? La Biblia indica que hubo una época en el pasado donde Lucero, que era el ángel principal en el cielo, se rebeló contra Dios. Él quería ocupar el trono de Dios, Dios lo lanzó, pero paréceme que la Biblia, no me acuerdo muy bien, no estudié esto, pero algo como, ¿tú te acuerdas, Marco, de qué porcentaje? ¿Qué nos dice la tercera parte una buena parte de ángeles? ¿Qué importa si fueron 2 o fueron 2,000, pero tremendo número siguieron a Satanás, creyeron su mentira. ¿Están conmigo? Así como muchos de nosotros, todos nosotros creíamos sus mentiras. Estábamos engañados, ¿verdad? Y Pablo hace mención de esto en Efesios, ¿verdad? Capítulo 6. Fíjate lo que él dice. Pónganse toda la armadura de Dios para mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Él habla del diablo. La sociedad, la cultura moderna, no creen en el diablo. Piensan que eso es algo de la Edad Media, creencias, mitos. Pero ¿saben qué? Cristo constantemente se confrontaba con demonios, con Satanás mismo. Amén. Antes de empezar su ministerio, él fue confrontado. Él tuvo que enfrentar el Satanás mismo. En toda probabilidad, a veces cuando decimos el diablo me hizo hacer esto, el diablo, en toda probabilidad no somos tan importantes y tan amenaza, no menos. Yo creo que es más, no somos tan amenazantes. No te des aires, no presumas que eres tan importante que, el diablo mismo, el rey, el jefe, te va a atacar. Pero sabe que no te tiene que atacar él personalmente. Él tiene un sinnúmero de huestes demoníacas, satánicas, que se ocupan en hacer tu vida pesada. Así que póngase toda la armadura de Dios para que te firmes contra puedes mantenerte firme poniéndote la armadura de Dios. No lo voy a explicar desde luego qué es la armadura. Pero si tú lees los versículos vas a ver que simbólicamente Pablo está diciendo que la armadura de Dios es Jesucristo. Comprender quién es Cristo, comprender qué es lo que ha hecho por ti. Cuando estás sintiendo culpa, ¿cómo te defiendes? ¿Cómo llamas al pastor? Pastor, ore por mí para que me estoy sintiendo, cuando tú tienes que dice Pablo, ponerte el yelmo de la justicia de Cristo, levantar la espada. ¿Están conmigo? En otras palabras, tienes que yo sé que no estoy usando. Tienes que echar mano de todo lo que Cristo hizo por ti. Me estoy sintiendo culpable. Satanás tiene razón por acusarme. ¿O cuántos creen que el diablo no tiene razón por acusarlos? Viven tan buenos, son tan buenos que, ¿por qué me acusas? Yo creo que yo le doy al diablo razones, muchas razones para acusarme. Mi problema no son sus ocasiones. Mi problema es que la solución a mi problema es que yo tengo que acudir y contemplar por fe a Jesucristo muriendo en la cruz, pagando todos mis pecados. Como dice el apóstol Pablo,
Él anuló la deuda, digan conmigo, la deuda de pecado. Qué gacho, qué feo se siente cuando uno tiene deudas, ¿right? Cuando te están llamando, ¿verdad? Y gracias a Dios ahora tenemos celulares que ahí dice y no tienes que contestar como hacías antes. ¿Está Juan Ortega? No, no está aquí. Pero ahora, no me quiero quedar aquí estancado en esta idea, pero es que, pues no luchamos, el punto principal que quiero comunicar esta mañana, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Mira, tus enemigos no son tus hermanos. Dijo un cristiano, yo pudiera ser un buen cristiano si no fuera por los demás cristianos. That is the stupidest thing you could ever say. Por eso leo los salmos, porque el rey David, a pesar de todas las broncas y todos los problemas que tenía con gente, y fíjate que él se queja repetidamente de las acusaciones, que yo traté de tratarlos bien y ayuné por ellos y lloré por ellos, sin embargo, ¿con qué se fija de eso? Sin embargo, David todavía decía, ¿verdad? ¿Cómo decía? Prefiero estar un día en tus atrios que 2000, que 1000 años fuera de ellos, ¿verdad? Ese verso que habla de qué bonito es estar en comunión con los hermanos, y etcétera, etcétera, whatever. Pero saben de lo que estoy hablando. Pero tu enemigo no es tu suegra, ni el PRI ni el PAN. Tu enemigo ni es Donald Trump. Algunos se portan como que, oh my God, whatever, me voy a meter en broncas como siempre. Voy a meter la pata, ¿verdad? Ayúdame, ora por mí. Es que no estás orando por mí, Marcos. No tenemos enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, el mundo invisible, ¿verdad? Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales, en los lugares, la palabra celestiales aquí significa invisibles. Es el príncipe de la potestad. Es más, paréceme que dice otra versión, es el príncipe de la potestad del aire. El chamuco no está en el infierno, al centro del planeta, hirviéndose en temperaturas de 2000 grados. Él está por todo el mundo, ¿verdad? Right. Cuando él se presentó ante Dios. ¿Han leído el libro de Job? Y tal vez, no sé si es una parábola o qué, pero dice que los ángeles se presentan a Dios y entre ellos estaba Satanás. ¿Qué hace? Y Dios le pregunta, ¿qué has estado haciendo? Viajando por todo el mundo. Y no estaba en vacaciones, créeme. Así que el punto es que las causas de las atrocidades que el ser humano es capaz de cometer contra su prójimo, los problemas sociales, hermanos. En Chicago, Illinois, ¿sabían ustedes que el año pasado hubo más homicidios en Chicago que ha habido durante toda la guerra en Afganistán de americanos muertos, de soldados muertos? No sé, ahora lo saben, ¿verdad? ¿Sabían que en México, yo sé, México lindo, está lindo. Y sí lo está. Ustedes me han visto que yo voy a conferencias, otra vez voy a meter la pata, ¿verdad? Yo he ido a conferencias en México y hermanos, cuando cantan el himno nacional, yo pongo, ¿cómo le hacen? Y ustedes me han visto llorar. ¿Qué piensan que soy? ¿Gringo? ¿No ven el color de mi piel? Nací en el DF. Es mentira. En México, ¿cuántos homicidios ha habido por el problema de los narcotraficantes? Como unos 30, 40 mil, hermanos. ¿Tú ves qué? ¿Es falta de educación? ¿Es falta de ayuda social? ¿Es falta de psicología? Los problemas son psicológicos, son diabólicos, hermanos. Hay cosas, atrocidades que el ser humano puede cometer. Algunos se enojan porque alguien llamó a la pandilla. No llamé a todos los salvadoreños, lo voy a decir desde ahorita, y les pedí perdón, no sé
que yo dije que todos los salvadoreños eran animales. ¿Cómo pudiera ser yo tan estúpido para decir una cosa así? Yo nomás simplemente repetí que alguien llamó a las pandillas MS-13 animales. Se enojan porque alguien les llama animales. Sin embargo, todos los días en las escuelas sus hijos son instruidos que no hay Dios, que somos ¿de qué? Animales. ¿Right? Y tú no lo crees, pero eso es lo que inculcan en los niños. Y no se enojan porque algunas personas se portan como animales. Pero han leído historias donde ¿cómo se dice? Los apuñalan. Gracias. Okay, voy a estar cerca. Voy a predicar aquí en frente de tu vida. Los apuñalan, no nomás los matan 20, 40 veces. Los despedazan con machetes. Ahí 3, 4 personas. A una niña de 16 años. Hermanos, eso ya, ningún crimen es normal. Pero hermanos, una mente de esa naturaleza, eso se tiene que atribuir a demonios, queridos hermanos. ¿Me estoy explicando? Problemas sociales no se pueden resolver solo con programas sociales. Aunque han dicho, necesitamos mandar soldados a esa parte de ese barrio allá en Illinois, donde, cada semana 10, 15, 20 personas son heridas. Necesitan más que soldados, hermanos, más que fuerzas militares. El apóstol Pablo dijo ¿cómo dijo? ¿Cómo dijo? Dijo, las armas de nuestra milicia no son materiales, son espirituales y poderosas para quebrantar y destruirlas. Todo pensamiento, amén, todo pensamiento que se exalta sobre Dios. El hecho que en los Estados Unidos, hermanos, han sido abortados más de 60 millones de bebés. Vemos a esta gente en el tele, vemos a Nancy Pelosi que no construyen, haciendo unas estupideces, y dices, ¿cómo puede esta gente que es tan educada y todavía defender Planned Parenthood? Hermanos, yo tenía una señora que trabajaba en nuestra escuela y ahorita se me olvida su nombre, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la gordita que trabajaba? No me acuerdo, hace muchos años. Trabajaba en una clínica donde había abortos y dejó el trabajo hasta que un día se fijó de una bolsa de plástico, no lleno de basura, lleno de cuerpos de bebés. Y ustedes siguen votando por los demócratas. Siguen votando por Beto, Barack Obama. Nos da esperanza. Are you kidding? 2 veces cuando era senador de Illinois, él votó para que no dieran ayuda médica a bebés. No se me queden sonrientos. Deben de llorar y interceder. Votó para que no se le diera ayuda médica a bebés que sobrevivían un aborto. Oh my God, what the heck happened to us? Well, metí la pata. Y a veces tenemos que votar por el mejor de los dos males, o ¿cómo se dice? ¿Me entiendes? Los dos están malos, los dos están gachos, y lo digo con más franqueza. Pero ¿saben qué? Mejor me paro, never mind, ya me estoy metiendo. Sigamos con él, nunca voy a terminar aquí. El punto es que hay fuerzas satánicas. ¿Ok? Y para mí la respuesta es, hermanos, como nunca tenemos que predicar el evangelio, porque Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios para salvación. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Y ya se me agüitaron porque tal vez tú votaste por Beto y te estoy criticando. Pero no me digas, no digas a nadie, ¿no? Anyway,
A ver si rápidamente. Significantemente el Antiguo Testamento dice nada de gente poseída por demonios. A ver, eso no quiere decir, ok, no. No estoy diciendo que no había Satanás y no que no se hace mención, sí se hace mención de Satanás. Y no estoy insinuando que Satanás en el Antiguo Testamento se fue de vacación o estaba dormido. Él siempre está ocupado haciendo lo que él siempre hace. Hay ejemplos, ¿verdad? Job, ¿quién lo acusó? Satanás. El caso de Daniel capítulo 10, amén. ¿Qué dice? Daniel estaba, es más, vamos a terminar el próximo domingo, 21 días, iba a decir 21 años, 21 días de ayuno, como el de Daniel, que no comió carne y no bebió vino y que no, ¿qué más? Y no compró pasteles de Kaiser Pie Company, ¿verdad? Y por 21 días, ¿verdad? Y paréceme, ¿qué dice? Viene el ángel Miguel y le comienza a revelarle que desde el primer día que comenzaste a orar, Dios escuchó tu oración. Pero dice, pero el príncipe de Persia, ¿lo han leído? Él dice, el príncipe de Persia me estorbó. ¿Qué está hablando? Que hay espíritus sobre regiones. ¿Nunca has entrado en una área, en una región donde te sientes bien y suave y con paz y tranquilo? Y no como que entras en una parte de una región o un espacio donde como comienzas a sentir opresión. Yo cada vez que, yo sé que se me aparece. Yo cada vez que entro a Neiman Marcus, Armida está orando para que yo no gaste dinero. Pero siento, entra a la tienda Mac. I'm serious. Entra a la tienda Mac. Vas a sentir un espíritu de soberbia. Yo se lo mencioné a Deborah una vez y ella dijo, es verdad. Nosotros del Mac como que nos sentimos mejor que los que usan las otras computadoras. Yo estoy exagerando tal vez, pero yo estoy diciendo lo que yo siento. Ok, ¿dónde estoy? En el Antiguo Testamento no ves ejemplos de gente poseída. En el libro de los Hechos solamente hay 3 ocasiones que, yo me imagino que hubo más, pero a lo menos en el libro de los Hechos son 30 años de la historia de la iglesia y solamente ves 3 casos de gente endemoniada. ¿Están conmigo? En las cartas que fueron escritas a las iglesias no hay ninguna instrucción de echar fuera demonios. No estoy diciendo que no existen, nomás estoy diciendo, ¿verdad? Pero, todos digan pero, de repente, en el año 33, el Hijo de Dios se bautiza, empieza su ministerio de poder, Dios en forma humana viene al planeta Tierra y ¿qué pasa? Los demonios comienzan a reaccionar. ¿Están conmigo? Donde quiera que iba, su presencia santa, pura, su presencia gloriosa, hacía que los demonios salieran y se manifestaran, hermanos. Lee los evangelios. Es más, hasta en la churche, la iglesia, sinagogas, ¿verdad? Parece que el primer caso, Cristo va a la sinagoga, ¿dónde? De Capernaum o Nazaret, no me acuerdo cuál, ¿qué importa? Lo importa, y no entra, ¡boom! Un demonio. ¿Por qué vienes? Y siempre la misma cosa, ¿verdad? ¿Por qué vienes, hijo del Dios Altísimo, para atormentarnos? Y él les decía, cállense, ¿verdad? Su presencia no les daba otra opción. Yo sé lo que iba a decir aquí. Escuchen esto. ¿Ok? Satanás y sus demonios prefieren el anonimato. Prefieren trabajar clandestinamente, disfrazándose como ángel de luz. Falsos maestros, falsos apóstoles. ¿Están conmigo? ¿Verdad? Eso es lo que dice. ¿Qué no dijo eso el apóstol Pablo? El diablo no se presenta con un vestido de rojo con cuernos y los ojos rojos y una cola de, qué sé yo, de chiva
con pies, ¿verdad? No, con un tridente. Él se presenta como un ángel de luz. No quieren ser expuestos, ellos no quieren ser desenmascarados y su disfraz removidos. Pero cuando Cristo se presentó, ¿verdad? Ellos tenían que revelar. Rápidamente, no sé si rápidamente, ya sé cómo, ya conocen muy rápidamente, pero el tiempo sí ha ido en esta introducción demasiadamente larga. En esta historia vemos 3 manifestaciones de poder: el poder destructivo de los demonios, número 2, el poder liberador de Jesús, y el poder engañoso del pecado. Número 1, claramente esta liberación demoníaca es singular, digan singular. Por tantos demonios que había en el hombre, a lo menos 2,000 demonios. El hombre estaba infestado de espíritus demoníacos. Por eso Lucas dice, lo describe en varias maneras: estaba poseído por demonios. Más bajo dice totalmente controlado por los demonios. Ay, ¿por qué vine esta mañana tan fría y luego me están hablando de demonios? ¿Verdad? Y luego dice al final, estaba lleno de muchos demonios. Como dije, estaba, ¿verdad? Completamente loco, ¿verdad? Está absolutamente fuera de control. No piensa por sí mismo, no habla por sí mismo, no actúa por sí mismo, ¿verdad? Espíritus tomaron control y se apoderaron de su mente y su cuerpo. ¿Qué son algunos puntos? Tal vez surge la pregunta, tal vez Armida se acuerda que cuando nosotros éramos adolescentes en nuestra iglesia, a veces venían evangelistas y echaban fuera demonios y le decían a toda la gente, ¿verdad? Oren, ¿verdad? Y todos estábamos ahí, ay, que no se me meta un demonio, ¿verdad? Y no estoy exagerando, ¿verdad? Y hasta cierto punto tiene razón, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Por qué entran? ¿Qué pasa en una vida como esta que tomó completo control? Y francamente yo no estoy seguro. Yo sospecho que parte de que donde hay mucha actividad demoníaca es por causa de la idolatría. Digan idolatría. Países, áreas, ¿verdad? Hay regiones, hay naciones que están entregados a la idolatría y se ve mucha manifestación demoníaca. El apóstol Pablo dice que rendir culto a los ídolos en realidad es rendir culto a los demonios. ¿Okay? Número 2, hechicería. ¿Verdad que hay regiones del mundo donde la gente pueden ser católicos, pero todavía tienen el niño Fidencio y la hechicería, y todavía van que se les hagan una limpia? Yo me acuerdo de mi abuelita que era muy católica, romana, ¿verdad? Pero quebraba huevos no me acuerdo, me ponía papas, me ponía, fumar, y hacía todas las encantaciones sobre mí, me ponía peor. Pero verdaderamente, hechicería. Cuando fui a Argentina hace como 20 años para presenciar una campaña por uno de los más tremendos evangelistas que se levantó en Argentina, tal vez algunos han escuchado de Carlos Anacondia, ¿verdad? Había unas manifestaciones del poder de Dios. Déjame decirte, había hermanos que me dijeron me dijo una secretaria, estoy hablando de gente educada, no estoy hablando de gente, whatever, educado o no educado, gente sagaz, gente sobria, ¿verdad? Que estaba con sus amigas caminando en un autobús y pasó el lugar donde Carlos Anaconda estaba teniendo una campaña y ellas comenzaron a caer al piso. Había unas manifestaciones tan poderosas. Pero en Argentina, yo me acuerdo cuando fui a la campaña, Carlos terminaba la campaña, ¿verdad? Haciendo oraciones contra espíritus de hechicería, ¿verdad? Vengo contra el espíritu de había nombres que ni nunca había escuchado. Contra el espiritismo, contra la ¿cómo se dice? Santanería, right, whatever, santanería, contra macumba. Y dije, what the heck is all that, man? Esta gente que se mira tan inteligente, ¿verdad? Y la gente se manifestaba, ¿verdad? De demonios, tenían que echarlos fuera. Todo eso puede ser, ¿no? Déjame decirte algo interesante, ¿verdad? Una de las cosas que el apóstol Pablo sí advierte, dice, como dice en Efesios capítulo 4, versículos 26, 27, por ahí, lee todo el capítulo y lo vas a encontrar. Pero el capítulo 4 dice, ¿verdad? ¿Cómo dice? Dice, no dejes que el sol se ponga sobre tu ira.
Y básicamente lo estoy parafraseando, ¿verdad? Arregla las cuentas rápidamente y lo termina diciendo, y no, para no darle lugar al diablo. Él no está hablando espiritualmente, simbólicamente, literalmente. Cuando tú mantienes amargura, resentimiento y rehusas perdonar, le estás dando lugar al diablo. Me acuerdo cuando fui a la campaña, que tuve el privilegio, fue algo de sentarme juntamente con Carlos y con el hombre que hacía, porque ellos tenían la campaña era en aire libre, pero tenían una carpa como esas de circo, grandotota, donde cabían miles de personas. Y dentro de la carpa, le llamaban la carpa de cuidado intensivo. Y espiritual. Y cuando gente se manifestaba, Carlos o ministros no estaban ahí haciendo ahí un show, un drama ahí. Lo llevaban a la carpa y le ministraban. Total que el hermano, ¿cómo se llama? Pablo Botari. Suele que me pude sentar al lado en este banquete. De repente un muchacho cae al piso manifestando demonios. Entonces, Carl era de Australia, no sabía hablar español. Así que, ahí le mezclamos el inglés y el español, ¿verdad? Hasta chino hablamos, dijo un hermano. Entonces, Botari me dice, tradúceme lo que le quiero decir. Y dije, ok, ¿qué más que iba a hacer? No, I don't want to, Y él decía, total, que lo primero que le dijo era, te ordeno en el nombre de Jesucristo que regreses a tus sentidos. Y I command you in the name of Jesus Christ, you come back to your senses. Todo lo que le decía, total que el muchacho quedó liberado, ¿ok? Entonces yo le pregunté a Botari, oye, que Dios te enseñó, era palabra de ciencia o de discernimiento o algo por el estilo, que tú te dices cuenta que... Y el problema del muchacho es que estaba enojado, resentido con su mamá. ¿Están conmigo? Resentido con su mamá. Yo le pregunté, ¿el Señor te enseñó? ¿Te dijo una palabra? Dice, no. Yo nomás. Mi experiencia ha sido que el 80%, es más, me acuerdo de la cifra, no sé cómo llegó a eso. Él dijo, el 85% de los problemas de personas endemoniadas es resentimiento. What the heck? Ok, ¿por qué digo esto? Arrepiéntete si estás, perdona. No mantengas resentimiento porque ¿qué no enseñó Cristo eso? ¿Dónde era? En Mateo 18, predique Mateo 18, ¿verdad? Y léanlo. El que no perdonó a su consiervo, ¿qué pasó? Fue entregado al verdugo para que fuera castigado. ¿Quién crees que es el verdugo? Otra vez mi hermana está en lo correcto. Satanás. Amén. Te remueves de la gracia de Dios. La estoy haciendo muy larga. Ok. Alaban y termino hoy. Déjame decirte otra cosa. Este es un caso radical de demonización, right? Aún en el ministerio de Jesucristo no parece que hay otro caso donde tan radical que esta persona fue, de personas llenas de tantos demonios. Sin embargo, la Biblia enseña que toda persona que no tiene a Cristo en su vida, toda persona que no tiene Cristo en su vida, que no se ha sometido al señorío de Cristo, está bajo el control, o si lo quieres poner más suavecito, bajo la influencia de Satanás. La Biblia claramente enseña eso. Mira, yo sé que parece raro. Y mira, las personas que no son salvas aquí, si hay personas que no son cristianos, cuando tú escuchas esto, tú estás diciendo, eso. No, ya, pastor, come on. Ya es un exagerado, es una exageración. Que yo estoy bajo el control del diablo. Yo sé que no soy bueno, yo sé que no soy perfecto, pero por favor, tampoco no soy tan feo y tan malo y tan pecador que yo estoy bajo el control de Satanás. Ok, o tú estás bien y en lo correcto, o Dios está bien y en lo correcto. Y la palabra de Dios dice repetidamente que todo ser humano pertenece a una de dos familias, la familia de Dios
o la familia de Satanás. La Biblia dice en 1 de Juan 3:10, paréceme, ¿verdad, Franz? Vale más que no la cabeza así, porque vas a admitir que no sabes lo que dice. No estoy jugando, pero dice, en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Lo dice, hijos de Dios, hijos del diablo. ¿Qué le dijo Jesucristo a los fariseos y los líderes religiosos de la religión judía? Su padre es Satanás, el padre de mentira. Nosotros tenemos a Abraham por padre. No. Si Abraham fuera el padre, si fueran descendientes verdaderos de Abraham, ustedes me amarían a mí, porque Abraham me dio. A ver, ¿están conmigo todavía? Fíjate lo que dijo el apóstol Pablo. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia. Ahí están. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, léalo conmigo, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Léalo conmigo. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? ¿Te acuerdas cuando vivías desobediente? Todavía desobedeces a Dios, pero no como antes, ¿right? ¿Quién dijo amén? Así fuerte. ¿Tú? Ok. Una hermana sincera aquí en esta iglesia. Eso es lo que es ser un cristiano. Admitir, amén. Soy desobediente, pero no como antes. No, antes tú eres descarado. Como dicen en inglés, in your face. Yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Right. Es mi vida. Right. Pero un día tú viniste a los pies de Cristo y reconociste, oh my God, no puedo vivir sin ti. Más que todo te necesito, ¿verdad? Así, ¿verdad? Niegan obedecer a Dios. Todos, digan conmigo. Lee las últimas 3 palabras en grueso. Todos vivíamos así. Fíjate que Pablo se incluye. ¿Notas eso? Todos vivíamos. Pablo no está acá como no, yo no. Y fíjate la vida de Pablo. Guardaba, dice, en cuanto a la ley, ¿verdad? Yo vivía una vida irreprensible. No creo que lo dije bien, pero you know what I mean. You know what I mean? El hecho es que Jesús vino no solo para salvarnos del pecado, sino para salvarnos de Satanás. Algunas características de la conducta de este hombre: había estado desnudo. Esto significa, ¿verdad?, perversión y sinvergüenza. Aquí la palabra que tengo es sinvergüencería, ¿verdad? En la Biblia, desnudez era equivalente al pecado sexual. La Biblia habla muy claramente acerca de la modestia de vestidura. Otra vez voy a meter la pata, pero Jesus, lo siento por los jóvenes ahora en la escuela. Nosotros en mi tiempo, las muchachas, las chicas se vestían moderadamente modestias. Ahora, oh my God, dejan poco a la imaginación. ¿Qué ha pasado? ¿Qué piensas que ha pasado? Este país se ha alejado de Dios. 2, trataba de suicidarse, era autodestructivo. Dice que andaba por los sepulcros aullando y cortándose con piedras, ¿verdad? ¿Verdad que hay una cultura de muerte en este país? Era extremadamente violento hacia otras personas. Gente no podía pasar por ahí. Exhibía super fuerza. Lo ataban con cadenas, las rompía. ¿Están conmigo? Y obviamente bajo la influencia de tantos demonios se ponía tan furioso que la adrenalina fluía como una tormenta dándole una... ¿Han leído ustedes historias de... me acuerdo hace muchos años que leí una historia de una mujer que alguien estaba abajo de un vehículo que cayó sobre él. Ella fue y no piensen que era una mujer que parecía hombre. Y levantó el vehículo. Esto no era nada para este endemoniado. Él levantaba los vehículos y los tiraba. Los lanzaba. No, estoy exagerando. Amaba la muerte más que la vida. Vivía en tumbas.
Pero déjame decirte que los demonios mantienen algunas doctrinas correctas. El endemoniado inmediatamente reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Se fijan eso? En eso estaba en lo correcto, ¿verdad? Los testigos de Jehová y otras iglesias como los mormones no creen que Jesús es Dios. La Biblia dice que el demonio, que Satanás sabe, ¿verdad?, que Dios es uno y tiembla. Reconocían que es la suprema autoridad de Jesús, ¿verdad? Caían al suelo en su presencia, ¿verdad? A lo menos estos demonios, o a lo menos de los miles, tal vez hubo un demonio que era el cabeza de todos los demás que estaban ahí. Yo no sé cómo funciona eso, pero el que respondió a Jesús dice, ¿verdad? Según Mateo dice, has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido. Tenían un conocimiento de los tiempos de Dios, que hay un día establecido por Dios donde Él va a juzgar y echar al infierno a todos los demonios y a todos sus seguidores. ¿Se fijan que hay gente que... Perdone que estoy... En segundo lugar, ¿verdad? Vemos el poder liberador del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el poder liberador de Cristo hace algo raro. Los demonios piden permiso para entrar en los cerdos. Yo no sé si hay otro ejemplo en la Biblia acerca de eso, ¿ok? Algo muy singular, ¿verdad? Y dice la Biblia que Cristo les da permiso y entran en la manada, en todos los cientos o miles de cerdos, de puercos que estaban ahí. ¿Y qué pasa? Se echan sobre el precipicio y todos se ahogan, ¿ok? Y tal vez, ¿por qué sucedió eso? Yo no estoy seguro. Tal vez una manifestación visible que el hombre quedó liberado. Tal vez también para enseñar el fin, el plan satánico para todas personas. ¿Qué no dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué dijo? El ladrón viene para hurtar, matar y robar. Yo he venido para que tengan vida. ¿Qué dijo Cristo en Juan capítulo 8? Que el Satanás es homicida desde el principio. ¿Están conmigo todavía? Ok, y así que eso sucedió. El punto es que la Biblia dice que el hombre quedó totalmente liberado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre liberado de los demonios. Estaba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido en su santo juicio. Todos tuvieron una transformación completa. En lugar de estar desnudo, él estaba vestido. En lugar de vagar sin rumbo, el hombre estaba sentado a los pies de Jesús. En lugar de estar en tumbas, ¿verdad?, en el reino de los muertos, estaba sentado entre los vivos con Jesucristo y los discípulos, ¿verdad? En vez de estar dando alaridos amenazantes, el hombre estaba pacífico, sentado a los pies del Señor Jesucristo. Qué tremendo, ¿verdad? Una liberación total, ¿verdad? Wow, cómo se sentiría, ¿verdad? Número 3, vemos aquí el profundo y poderoso engaño del pecado. Déjame decirte algo que la Biblia enseña, ¿verdad? Que el pecado nos engaña. El pecado nos hace tontos, el pecado nos entontece. ¿Cuántos de ustedes, ahora que son cristianos, ustedes ven retrospectivamente a sus vidas y verdad que dicen, ¿cómo pude ser tan tonto? Las cosas que amaba ahora para mí, ¿verdad?, las repugno, ¿verdad? El punto es que Dios, cuando Cristo viene a nuestra vida, cambia todos nuestros valores. Sin embargo, cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida, todos nuestros valores están invertidos y confundidos. Estas últimas cuantas semanas he estado leyendo el libro de Isaías y encontré un verso en Isaías 5 donde dice: qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Los que dicen lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Amén. Y verdad que hasta cierto punto tú puedes decir, ¿cómo tenía las cosas de a tiro invertidas y al revés? ¿Verdad? Lo que era es amargo y lo que me causaba amargura, ¿verdad? Despertaba el siguiente día con una cruda. My God, ¿cómo? Wow, esta es la vida.
Veías las virongas, los anuncios. Esta es la vida. Que no había un anuncio, la pura vida. Y después te dices cuenta, pura muerte si no te cuidas. Amén. Juan 3:19 dice el Señor Jesucristo, es la causa de la condenación. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. ¿No es así? ¿Verdad que sí? La gente, ok, ¿qué es el punto? Necesito terminar. ¿Qué es el punto? Fíjate, la gente sale de pueblos circunvecinos, ven al hombre que por años había amenazado sus vidas, tenían que tomar otra ruta para llegar donde no podían pasar por allí. Llegan y en lugar de decir, ven esta liberación, ven este hombre sentado a los pies de Cristo, ¿verdad? Oh my God, no cabe duda que su rostro cambió con sonrisa, podías verlo, la paz en sus ojos, en su rostro. En lugar de decirle a Jesús, Jesús, gracias por lo que has hecho, que has liberado a este hombre. ¿Nos puedes decir a nosotros también cómo podemos librarnos de influencias satánicas? ¿Cómo nuestra vida puede mejorar? En lugar de decir eso, ¿qué es lo que dijeron? Vete. ¿Están conmigo todavía? I mean, wow. Qué engaño del pecado, hermanos. Que lo bueno, prefirieron tener el hombre endemoniado que tener a Cristo que los pudiera librar. Hasta cierto punto, con todos mis respetos, espero que ella esté en la presencia de Dios. No estoy seguro si Dios la perdonó o no, pero hablamos con ella. Mi abuelita, cuando mi papá, un hombre, ¿verdad? Un hombre violento, hermanos, pero se entregó a Cristo. Suele que fuimos a y saben que mi mamá regresó y comenzó a servir a Cristo. Mi papá le dijo nunca, vale más que nunca, porque miren, francamente yo vivo en mi papá varias veces, agarrar a mi mamá de golpes. Cuando él decía, no me hables, no me digas, no le hables, no le digas. ¿Ah? Y un día no sé cómo mi mamá lo convenció a que la llevara a una reunión evangélica. Y suele que mi papá era pachuco. ¿No saben ustedes lo que son los pachucos? Que usaban esos trajes, bien vestidos, raro, con una cadena y un sombrero. Y tiene su propio lenguaje, por eso salgo con mis vulgaridades a veces. El otro día el chante, el cine era el mono, ¿verdad? Estar bien vestido, estar bien entacuchado. Tenían su propio lenguaje, su propio idioma. Era un pachuco. Y esa noche en esa carpa predicó un gran líder de nuestra denominación que fue pachuco y predicó en el lenguaje de los pachucos. Repetidamente usaba las palabras de los pachucos adrede, con propósito, para enseñar, esto es lo que yo era, esto es lo que ahora soy. ¿Qué piensa lo que pasó? ¡Wow! Yo pasé al altar para entregar mi vida a Cristo por la 10ª vez. ¿Se cuántas veces? Y mi papá pasó y se entregó al Señor Jesucristo. Vean, y su vida cambió radicalmente. ¿Verdad? Ok. No estoy seguro por qué te dije esta historia, pero estoy seguro que hay una buena razón que te lo dije, porque no está en mi bosquejo y no está en mi manuscrito. Mi abuelita, cuando mi papá fue con su vida transformada, oh my God, mi papá, yo no me di cuenta hasta que fui a la escuela pública que mi nombre era Juan. Porque mi papá constante, hijo de la... ¿Y qué? Yo soy, wow, ese ha de ser mi nombre. Y cuando fui a la escuela, John Ortega. No estoy exagerando. Y yo también bien de maldiciento. 2 veces me echaron fuera de la clase cuando estaba en la secundaria por estar echando mal de unos... Y no esas chiquitas. So va mi papá y le habla de su vida cambiada. ¿Sabe lo que dijo mi abuelita? Lo mismo que dijeron estos hombres. Prefiero verte como
narcotraficante que cambiar de chaqueta. ¿Y sabe lo que mi papá dijo? Mi mamá, es que tenía la chaqueta al revés. Y ahora la tengo bien puesta. ¿Están conmigo? Gracias a Dios que mi abuelo sí me di cuenta que él sí confesó fe únicamente en Jesucristo. A pesar de ser un católico romano de hueso colorado. ¿Saben cuáles son mis fotos que yo tengo en mi mente de mi abuelo? Antes que él comiera en la mañana, antes que él cenara, estaba sentado con los ojos cerrados diciendo el rosario, siempre. Y la última vez que lo vi le dije, abuelo, me acuerdo que usted siempre fue un hombre religioso, un hombre que buscaba a Dios. Nomás lo dejo la última vez que lo vi, ¿verdad, hermana? Y le dije, la única cosa que le quiero decir, abuelo, lo importante es que usted tenga su fe únicamente en Cristo. Sí, mijito, es toda la única esperanza. Y estoy seguro que lo voy a ver en el cielo un día. Si les contara la historia que él tuvo, la visión, no se van a ofender la visión que él tuvo acerca de algunas cosas. Anyway, so, el punto, ok, llego al punto, ya voy a terminar. Ok, ya de veras voy a terminar. La historia tiene, después de todo el cuento de demonios, ¿verdad? Estoy viendo que ustedes se están poniendo un poquito más deprimidos y un poquito más... Bueno, la cosa es que quiero que vean qué tan feo la condición de este hombre. Ay, ¿cómo sería su mentalidad? Me acuerdo una de las primeras veces que eché fuera un demonio. Nomás que a mí no me funcionó como Jesucristo. Cristo lo hacía, sal, ¡pum!, salían. Yo nunca he visto a nadie que... A mí se me tomó varias horas. ¿Te acuerdas, Amina, esa vez? Que estábamos en Sanger, California. Y le pregunté a la señora, ¿y cómo te sentías? Yo escuchaba yo le estaba gritando, ¡sal! ¡En nombre de Jesucristo! Ella me dijo, su voz apenas se oía. I could barely hear your voice. ¿Cómo estaría este hombre con miles de demonios? Pero ¿saben qué? No le hace que tan poseído estaba. En la presencia de Cristo se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque no hay un nombre más poderoso que el nombre de Jesucristo. Nos asustamos con cáncer, nos asustamos con diferentes enfermedades, pero el nombre sobre todo nombre, recuerda, es el nombre de Cristo. ¿Y saben qué? No le hace. Nosotros siempre ganamos. Porque si vivimos, el otro día estaba orando por Alicia que tiene cáncer, hay que orar por ella. Y dicen que tiene cáncer. Pero ¿saben qué? Le di palabras de aliento, pero le dije, ¿saben qué? No le hace. Si morimos, o si vivimos o morimos, ¿qué dice la Biblia? Somos del Señor. Prefiero vivir 10 años con Cristo que 100 años sin Cristo.